que el tiempo pasa, pero no tanto. Se lee por allá en algún pasaje o en varios pasajes de 100 años de soledad. Y en relación con los documentos y con las actuaciones de uno, pues es difícil a veces calcular esos tiempos. Bueno, mi propósito ahora es compartir una carta que hace ya muchos años, en una fecha que en el momento no puedo precisar, pero que llegará el momento pues para hacerlo y que encuentre algún otro dato relacionado con ello que me permita decir esto fue escrito en tal fecha. Es una carta dirigida al doctor Joaquín Vallejo Arbeláez. ¿Eh? En ese entonces estaba yo viviendo en Medellín, él estaba también en Medellín, tanto que es señor doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, ciudad. ¿Eh? Y me refería a él en estos términos. Decía, reciba usted un respetuoso saludo y mi admiración por la preocupación mostrada en sus escritos publicados en El Mundo por la suerte de las libertades individuales, respeto a los derechos humanos y tareas del liberalismo. En uno de sus primeros escritos, en el mencionado periódico, expresaba usted el necesario deslinde que habría de realizar el liberalismo con miras a su futuro. Yo diría, ahí coloqué entre paréntesis, futuro del país. Y frente a las concepciones conservadoras, fascistas entre otras. Se preguntaba usted sobre la crisis del liberalismo y en mi conciencia se afirmaba el reflejo de la crisis del Estado liberal y por ello conecté sus expresiones con las del doctor Luis Carlos Galán en el sentido de estar nuestra Colombia en, entre comillas, los umbrales de una nueva época totalitaria que sólo podrá evitar la nación si se produce un auténtico renacimiento del juego democrático. Cierro comillas y entre paréntesis el tiempo. Días después, conversando con un ex senador liberal, veía con asombro cómo nuestra clase política desconoce ciertos manejos o determinaciones estatales tan importantes como los propios del estamento armado que simplemente supone allí para defender la Constitución. Paréntesis, en su sentido material es obvio, cierro paréntesis. Y que precisamente ese desconocimiento impide ver cómo la función práctica, entre paréntesis, real, cierro paréntesis, contradice, niega la simplemente supuesta. Quizás por ello nuestros representantes se llevan sorpresas como en el pasado debate sobre la subversión, cuando fueron conmovidos por las expresiones del señor ministro de Defensa, general Camacho Leiva. Sobre lo que está ocurriendo en nuestra patria, he considerado oportuno dirigirme a usted como persona representativa de valores cívicos, de gran capacidad intelectual y autorizado exponente e intérprete de principios liberales, para insinuarle el tema de la defensa nacional, tal como ha sido expuesto en los boletines de estrategia publicados en varias entregas de la revista Fuerzas Armadas. Para ilustrar un poco y llamar su atención, reproduzco el boletín 3 del número 90 de la mencionada publicación en lo que hace relación al gráfico de prevención de la insurgencia en caso de conflicto interno potencial y lo correspondiente al caso de operaciones de contrainsurgencia o de acción militar contra una insurgencia activa y violenta.
Todo esto bajo la apreciación personal mía de que el gobierno, nuestros representantes políticos en el Ejecutivo, se saltaron irresponsablemente la etapa preventiva y ahora en la acción militar puramente represiva de contrainsurgencia se hace víctima de la guerra, situación expuesta por el Mindefensa a grandes núcleos de la población colombiana, como se ha evidenciado en Urabá y recientemente en Puerto Berrío. Veamos, entre comillas, prevención de la insurgencia, 2 puntos. 1. Un enemigo no definido ni localizado, pero latente y actuante, cuya acción subvertora e insurgente es preciso contrarrestar en todo el territorio y en todos los campos de la seguridad nacional. Segundo, unas fuerzas estatales o frentes desarrollando una intensa acción neutralizadora en los campos políticos, económicos y sociales mediante realizaciones visibles y convincentes en estos campos, antes que mediante el empleo represivo de las fuerzas militares. Tercero, el frente militar, como las demás fuerzas estatales, se empeñará primordialmente en campañas de acción cívica, operaciones de inteligencia y operaciones psicológicas, limitando el uso de la fuerza a aquellas situaciones en que la acción armada sea la única solución al problema que se trata de resolver. En otras palabras, el esfuerzo principal lo llevan en este caso los frentes interno, económico y técnico-científico, y siendo el del frente militar y el del frente externo solamente esfuerzos complementarios. Cuarto, el frente externo apoyará la acción de los demás frentes mediante la detección y control de las posibles fuentes externas de apoyo a la insurgencia. Sigue otro aparte ahí en la carta. Acción militar contra insurgente. Primero, un enemigo ya definido y localizado al que es preciso controlar y reducir. Segundo, el frente militar asume en este caso el esfuerzo principal, conduciendo a acciones y operaciones típicamente militares contra los focos insurgentes y adelantando acciones de contraguerrilla, psicológicas y de inteligencia en las áreas afectadas en las de conflictos potenciales. Tercero, los demás frentes apoyan al militar en sus respectivos campos de acción, dedicando especial atención al control de la población y de los recursos. Esta debe ser tarea especialmente asignada a elementos de la Policía Nacional y de otros organismos paramilitares. Cuarto, el frente externo se ocupará de impedir o limitar la ayuda externa a los focos insurgentes y de inclinar en favor del Estado la opinión pública internacional. Entre paréntesis, obras citadas, páginas 366, 367. Cierra comillas. Puede ver usted, doctor Vallejo, cómo nos encontramos en el último de los eventos, represión, sin haber hecho nada efectivo por prevenir. En estas condiciones, toda represión solo aumentará el descontento y la separación de la población civil, la cual, en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, enfrentará al sistema político como totalidad. Y el punto final será, si no la total esclavización, sumisión del pueblo al frente militar, entonces un levantamiento violento de consecuencias impredecibles. Yo creo sinceramente que si el Partido Liberal es una realidad y no simple ficción, y consecuencialmente tiene vocación de poder para garantizar la paz, la justicia, la seguridad de nuestro pueblo,
tiene entonces como tareas importantísimas el cuestionar lo que está ocurriendo en cuanto a orden público. Y Antioquia es un excelente campo y objeto de estudio, de reflexión para ello. Las solicitudes del senador Estrada Vélez sobre desmilitarización de Urabá pueden servir de base para esa reflexión que en ningún caso espero quede en fórmulas, sino en prácticas políticas que eliminen el miedo que ya invade a casi toda la población colombiana. Atentamente, Guillermo Aníbal Garner Tobón. Y un post-scriptum que dice así: vayan mis excusas por atreverme a tomar parte de su tiempo y tardía en este papel el presentarme. Soy abogado egresado de la Universidad de Antioquia, oficial del Ejército en retiro grado teniente. Mi vocación es la docencia, pero actualmente ejerzo la profesión de abogado únicamente. Bueno, ahí estaban las cosas. Esta carta. Y ayer se la mencionaba precisamente a un amigo y para ello, precisamente para compartírsela en forma física y verbal, estoy haciendo lo que acabo de hacer, este pequeño video para el amigo integrante de la Policía Nacional, Jofre Cortés. Aquí, pues corresponde al deseo de compartir estas reflexiones que en síntesis señalan cómo pues en nuestro país existe en primer lugar una ausencia de claridad dentro del estamento militar de lo que es realmente el Estado como totalidad y las funciones, etcétera. Y entonces se confunde a veces el Estado con los gobiernos. Y las fuerzas militares han terminado en nuestro país, en lugar de defender, por ejemplo, el Estado y el Estado social de derecho planteado en la Constitución, pues se ha dedicado a defender determinados gobiernos, ¿ya? Es decir, a lo que es el régimen político, pero no propiamente al Estado colombiano. Eso es una falla. Y de otro lado, pues el componente político que ha apropiado la maquinaria del Estado, ¿no? Maquinaria de la cual hace parte y es un componente fundamental del estamento armado. Ese estamento político desconoce realmente lo que es la realidad, la sustancia de las fuerzas armadas en general, las fuerzas militares en particular y las fuerzas de policía también en particular, ¿no? Fuerzas militares, fuerzas de policía integran pues esa complejidad de lo que son las fuerzas armadas. En fin, tela para cortar. Hay que romper sobre todo es la ignorancia, y rompiendo la ignorancia podemos en realidad enfrentar el miedo y superar los miedos y aprender a vivir y a construirnos el Estado que realmente deseamos construir.